Bueno, y vamos a hablar ahora de algunas verdades del compendio. Concretamente vamos a hablar de la resurrección, la ascensión del Señor en los cielos, ¿no? Y hablaremos también de las postrimerías, o sea, de eso que viene a los postres, lo que viene al final, o sea, los novísimos, la muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio, el infierno, el juicio universal, en la segunda venida de Jesucristo. Bueno, nos cuenta el compendio, y lo saben muy bien ustedes, que 40 días después de haberse mostrado a los apóstoles, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y desde entonces, Mónica... Desde entonces el Señor reina con su humanidad, intercede incesantemente ante el Padre en favor nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la esperanza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos tiene preparado. Y como dice también el credo, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Esto es, que Jesucristo un día volverá en su gloria. El sentido de la segunda venida y del juicio universal es manifestar la gloria de Jesucristo, el que dejó este mundo como si fuera un delincuente colgado en la cruz, vendrá lleno de majestad y manifestará su justicia, manifestará su misericordia, su sabiduría. No sabemos cuándo será el día de la segunda venida, no sabemos cuándo llegará el fin del mundo. Por eso, como dice el Apocalipsis, Mónica, por esto vivimos vigilantes pidiendo, ven Señor Jesús. Vigilantes y atentos, el Señor vendrá cuando compense, cuando Él lo disponga. No sabemos cuándo sea. No creo que nos toque a nosotros participar del fin del mundo, pero, en fin, todo pudiera ser también. Lo que sí, si uno no llega al fin del mundo, lo que sí va a llegar en algún momento es al fin de la propia vida, que es el fin del mundo para uno. Bueno, entonces Jesucristo vendrá por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Cristo juzgará a todos y en ese momento, al final del mundo, se desarrollará el juicio final del que hablaremos un poquito después. También decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. La expresión resurrección de la carne significa, Mónica... Significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. Porque la muerte teológicamente es eso, la separación del cuerpo del alma. Cuando el cuerpo no puede mantener el alma, porque está enfermo, porque está viejo, en fin, se separa. El alma es inmortal y se presentará al Señor inmediatamente para ser juzgada en ese juicio particular. Pero no es el estado definitivo. El estado definitivo es, con la segunda venida de Jesucristo, se volverán a unir los cuerpos a las almas. Esto no tiene nada que ver con lo que es la reencarnación, nada que ver. Nosotros nos reencarnaremos, nuestras almas se reencarnarán en su propio cuerpo. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Bien, con la muerte, que es esto, justamente la separación del alma y del cuerpo, tiene inmediatamente este juicio particular, seremos juzgados como individuos, cada uno recibirá una luz particular, una gracia, y verá cómo ha sido la vida que Dios nos dio, cómo lo hemos aprovechado, cómo hemos multiplicado esos talentos, justamente. Y sin posibilidad de equivocarnos, nos daremos cuenta qué es lo que merecemos. Si el cielo definitivo, si el cielo pasando por el purgatorio, o la condenación. La condenación que más que, como me gusta decir a mí, más que Dios manda al infierno, es el hombre el que no elige a Dios, es el hombre el que niega a Dios, es el hombre que rechaza a Dios, es el hombre que no quiere arrepentirse. Es una opción del hombre más que una decisión de Dios. Dios es el buen pastor y sale a buscar siempre a su oveja. Pues si su oveja es tonta y no quiere, hasta en eso Dios respeta la libertad. Es un misterio realmente grande e incomprensible. Bueno, comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y nuestro entendimiento, dice el compendio. Esto es un verdadero misterio. La vida eterna es, Mónica, la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Exactamente, en el juicio final, que como veremos no es que cambien esas sentencias, sino que se hacen públicas
y lo que se dijo en el juicio particular para una persona será conocido por todos. Entonces el juicio particular es, Mónica, es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma en relación con su fe y sus obras. ¿y qué más? Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno. Muy bien. ¿Y el cielo qué es? Es el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara, nos dice San Pablo, viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. Muy bien. Y el purgatorio es ese estado en los que mueren en amistad con Dios, pero que aún todavía tienen algunas impurezas en su corazón. Y como al cielo no puede entrar nada que no esté perfectamente limpio, entonces por eso Dios da la oportunidad de purificarse. Como explicaba un santo, es lo que hace una madre cuando quiere presentar a su niño, a sus amigas, y se ha hecho encima. Entonces, ¿qué hace la madre? Y primero le saca el pañal, le cambia, lo limpia, cuando ya está hecho un primo y perfumado, entonces ya lo muestra. El purgatorio es algo parecido, uno no puede presentarse con el traje del alma sucia, entonces por eso uno pasa por allí. Sí vale la pena tratar de purificarnos aquí porque, según todo indica, el purgatorio es bastante áspero, o sea, las penas del purgatorio son grandes, entonces aprovechemos la cruz que Dios nos da, aprovechemos para purificarnos aquí, para tratar de conseguir ir directamente al cielo. Bueno, ¿y en qué consiste el infierno? Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. ¿Y cuál es la pena principal del infierno? La separación eterna de Dios. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Qué impresionante, ¿no? Un verdadero misterio. El juicio final, les decía, llegará y Jesucristo hará pública todas aquellas sentencias de los juicios particulares y se verá realmente el valor de cada hombre. Muchos que han dejado este mundo muy humillados, muy olvidados, muy abandonados, ¿no? Se verá realmente su valía. Otros quizá que han pasado como señorones, pero a base de mentiras, a base de corrupción. Bueno, allí en el juicio final se verá todo tal como fue en realidad. Y tras el juicio final vendrá una tierra nueva y un cielo nuevo, ya no existirá este mundo, ¿no? Así que aspiremos efectivamente a poder acceder a esa Jerusalén celestial, a ese cielo, a ese lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que le son fieles. Y por último la palabra amén. ¿Qué significa? La palabra hebrea amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el amén definitivo, es decir, Cristo el Señor. Muy bien, Mónica. Bueno, hasta aquí entonces la lección de hoy en lo que se refiere al compendio, aunque tenemos un pequeño apéndice en el que hablaremos que es sobre el Espíritu Santo, pero antes tu consejo para padres y catequistas. Me gustaría, gracias, me gustaría comentar algo para que como catequistas nosotros en nuestros grupos comentemos el error que tienen las cadenas de oración. Y cuidado, estoy hablando de las cadenas de oración, no hablo de los grupos de oración ni de las campañas de oración, que son maravillosas y los grupos de oración son un regalo de Dios. Hablo de aquellas cadenas de oración que vienen a veces que nos llegan a través de correos electrónicos o en una de esas en un papel manuscrito. Y, a ver, ¿cuál es el problema que tienen estas cadenas? Que vienen con una coacción al final de la oración. Las vas a reconocer enseguida porque te dicen que si vos reescribís, si vos copiás ese texto a X cantidad de personas, te promete que vas a tener éxito en una búsqueda laboral o lo que fuere. O a la inversa, te amenazan con que si no lo haces, podés llegar a tener, no sé, se te cae el cielo encima, más o menos.
Ese es un tema, Dios no se maneja con esos parámetros, por ende podés pensar, o la lógica nos puede decir que eso no viene de Dios, evidentemente no es real, no es una cadena, no es una oración confiable la que vayas a hacer, si seguís los pasos que te indica. No le tengas miedo a ese tipo de cadenas, no las recibas o déjalas ahí. A mí alguien alguna vez me dijo, mira, rezá por la persona que te la acerca porque lo hace con la mejor buena voluntad o buena fe, pensando que tal vez hace un bien a alguien, pero el error está en la coacción que viene detrás, ¿sí? Entonces, tenés siempre presente, y como catequistas tenemos que poner un poquitito de claridad en este tema a los fieles que creen, que tienen miedo de pronto de discontinuarla o de no hacerla, porque hay un santo generalmente, hay un santo que presentado en esa cadena de oración. Entonces pensá que tenemos que decir que Dios está sobre todo y sobre todos, y que Él es quien tenemos que permitir que Él haga su voluntad sobre el deseo que sea, o sobre eso que se está pidiendo en esa cadena de oración. Aclarar nada más que eso me parece importante. Muy bien, Mónica, muchas gracias.